Soy, por desgracia, el héroe de las eras. Que dé inicio la reseña. Sinceramente estuve bastante tiempo pensando en cómo por lo menos iniciar este video, esta reseña, respecto al tercer y último libro de la primera trilogía de Mistborn, el héroe de las eras. Como verán, no tiene la misma edición que los demás, porque tristemente este me lo compré antes de estar muy, pero muy fanático de la saga. Y pues en su momento fui a una librería, pregunté si acaso tenían este libro, me dijeron sí, pero lo tenemos en tapa blanda y dije, bueno, ya. Pero bueno, vayamos primero a lo importante. Recordando un poco cómo terminó el mundo después de lo que pasó en el Pozo de la Ascensión. Elend, ya que fue rescatado, por así decirlo, por el espectro de la bruma, ahora resulta ser un nacido de la bruma, tal como Vin. Incluso debería ser un poco más poderoso porque tiene los poderes como de los nacidos de la bruma originales. Y no solo eso, ahora resulta que se autoproclama el emperador de Ludafel, donde ahora sin duda impone un poco más su autoridad por el bien de la humanidad. Vin, quien antes se consideraba ella misma como el próximo héroe de las eras, pues resulta que al final no fue tan así y ahora por lo menos tiene los poderes mucho más despertados y es mucho más habilidosa que antes, pero esto no implica que en realidad sea tan poderosa o sea muy capaz de hacer en realidad todo lo que debería de hacer. Sigue teniendo algunos problemas respecto a su relación con Elend, pero no son tan infantiles por así decirlo. Se ve que por lo menos la relación ya avanzó y a este punto Vin se preocupa más en cómo proteger a Elend. Luego tenemos a Sasset, ahora que perdió la fe en todas las religiones, está ahora buscando cuál puede ser la fe verdadera, poniendo a prueba cada una de las religiones que tiene en su poder para revisar cuál podría ser la verdadera y única religión. Y todo esto fue netamente causado, recordemos, por la pérdida de su amada Tindwyl. Luego tenemos a ex miembros de la banda de Gelsier, de los cuales los únicos que quedaron vivos fueron Brisa, que ahora ya se convirtió en un noble gracias a que Elend otorgó ese estatus. Hammond, que sigue manteniendo su puesto como general del ejército de Elend. Y por último, Fantasma, quien increíblemente en este libro empieza a tener un protagonismo increíble que yo no me lo esperaba y que prefiero que tú lo veas cómo va evolucionando. Lo único que podría decir sin temas de spoiler es que él terminó convirtiéndose en una especie de experto en su materia, ya que recordemos que él es un ojo de estaño, o sea que es de los alománticos que pueden quemar un metal en específico, el cual podía intensificar su sistema sensorial, pero que en el fondo le comandan el hacer una misión muy específica. Luego tenemos a Tinsun, que recordemos que es el Kandra que se hizo pasar por el otro Kandra de Vin, que se llamaba Oresur, pero que ahora él está cumpliendo su penitencia por haber traicionado a su amo, ya que esto es una de las leyes principales que los Kandras no pueden romper. Y veremos su debate respecto a lo que él considera que era verdaderamente correcto o incorrecto. Marsh, que ahora está en manos de Ruina y está debatiéndose entre querer auto-eliminarse para dejar de estar en sus manos y el entregarse completamente a él. Y por último, uno de los personajes que también tienen cierto grado de importancia es Ashwater Seth, que recordemos era uno de los rivales que tuvo Elend en el libro pasado, pero que ahora también forma parte de su ejército. O mejor dicho, pasó a ser el asesor de Elend. Y como personajes nuevos y que van a tener bastante antagonismo e incluso importancia durante la trama, tenemos primero a Yomen, quien es un lord de la ciudad de Fadrex y que va a ser bastante insufrible para lo que va a ser la trama principal de Elend. También tenemos a Kellion o Kellion, verdaderamente no sé cómo se debería de pronunciar, pero dejaré su nombre por ahí, quien se hizo con el control de Urtau, pero que se volvió como un tipo de fanático religioso, ya que él cree en un Kelsier que deseaba eliminar a la clase noble. Deseo que obviamente todos ya sabemos que no fue tan así, llegando al final de su historia. Pero para este Ska resulta ser algo bastante obvio que Kelsier lo que más deseaba era eliminar nobles.
pero que va a ocultar algún tipo de secreto. Ahora, teniendo todo eso en cuenta, si bien estoy tratando de no decir demasiado respecto a los demás personajes, tema para tratar de aguardar cualquier spoiler, prefiero entrar ya de lleno a mi opinión personal sin spoiler respecto a el tercer libro, El héroe de las eras, el cual no puedo definirlo de otra manera que es el final perfecto para lo que viene siendo la historia que han tenido Elend y Vin, en especial Elend. Verdaderamente, al pasar todos estos libros, cuando llegas al tercero, sí sientes que con quien verdaderamente más empatizas o que más quieres que les resulten las cosas es a Elend. Vin no la sentí tanto el peso de protagonismo como en el Imperio Final, pero sí siento que parte de la razón es por todo el trasfondo que ahora yo ya sé de Elend, lo vi caer, lo vi volverse un emperador y que ahora deseo que solamente su reinado perdure. Y siendo este un primer acercamiento a lo que sería un verdadero dios como lo es Ruina, sí empiezas a entender la magnitud de acontecimientos que van a empezar a llevar lo que sería todo el mundo del Cosmere, o el universo del Cosmere, mejor dicho. Así que por tanto, yo a este libro le doy como calificación 5 estrellas de 5, porque verdaderamente hace que todo el viaje que emprendimos con Vin hasta este punto haya valido totalmente la pena. No me extrañaría de que este sea un libro que te va a hacer verdaderamente llorar y sufrir en el momento en que llegues al final, cosa que también lo digo porque a mí me pasó y fue un momento bastante hermoso. Así que si terminaste El Pozo de la Ascensión y planeas seguir explorando y ver cómo termina esta trilogía, te recomiendo empezar lo más pronto posible porque la aventura que se viene verdaderamente te va a impresionar. Y ahora sí, lo más posible es que toda la parte sin spoiler me haya tomado poco tiempo, pero es porque en realidad deseo que tú puedas disfrutar el libro así casi sin saber nada, y que te recomiendo que vuelvas en el momento que lo termines, porque ahora empezaré a hablar con spoilers respecto a ciertos tramas, ciertos acontecimientos que suceden en este libro. Avisados quedaron. Yo creo que voy a ir por lo menos increciendo respecto a los tipos de sucesos. No los voy a abarcar todos, obviamente no quiero que el video me quede tan largo, especialmente cuando hable con los spoilers, pero sí la hablaré bastante profundo respecto a ese final que nos ofrece el libro. Pero primero un análisis rápido de la base de las tramas de algunos personajes, y me gustaría partir primero con Fantasma, que insisto con que es un personaje que a mí me sorprendió bastante el protagonismo que tomó, y que si bien en el momento en que empezó a ver a Kelsier, sí lo sentí como, bueno, qué maravilla, qué hermoso que esté volviendo Kelsier, qué lindo que ahora sea un espectro y que se pueda hacerse visible por lo menos a sus compañeros. Pero cuando llegas a la mitad y te das cuenta de que en realidad ese no puede ser Kelsier como tal, o empiezas a sospechar respecto a cómo funcionan los poderes de Ruina y cómo se manifiestan en el reino físico, sí, no evita que te sientas un poco defraudado, pero defraudado bien, porque implica más problemas para la trama, pero más problemas que van a enriquecer y que te hace preguntar el cómo se va a resolver. Sí, se siente como Fantasma pierde un poco la cordura, o incluso cuando ganó su nuevo título de El Superviviente de las Llamas, fue como, wow, verdaderamente Fantasma está al nivel de Kelsier. Así que no podría decir de que él se terminó convirtiendo en uno de mis personajes favoritos, pero sí recién en este libro ya sentí el gran aprecio hacia él. Sí, me hubiese incomodado bastante si lo hubiesen eliminado, pero me hace cuestionar un poco si acaso de verdad Brandon pensaba utilizarlo de esta manera en el momento que escribió el Imperio Final, porque el salto que se pega de ser un personaje bastante de fondo a ahora ser un personaje con una trama propia es un montón. Ahora, la otra trama que sí me interesaba un poco, pero siempre estuve pensando ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a poder salir? ¿Cuándo va a volver a toparse este personaje con Vin? Es todo lo que está relacionado con Tinsun. Siento que te aporta bastante a cómo funciona el mundo y cómo son un poco los orígenes verdaderos de este mundo o de sus especies, pero sí eran capítulos donde yo decía, ya, pero ¿se va a escapar o no se va a escapar? ¿Este buen va a salir o no va a salir de acá? Y tras cada capítulo yo siempre decía, cuando salga se va a topar con Vin, cuando salga se va a topar con Vin. Y cuando me doy cuenta de que se pegó un pique, supuestamente pensando de que en ese lugar va a estar Vin, y resulta que no, Vin se fue para el otro lado, entonces ahora me tengo que devolver, pero mientras me estoy devolviendo me ocurre todo el pseudo apocalipsis que tenía que ocurrir gracias a Ruina. Fue como, me estáis hueveando de que no se van a topar. Y dicho y hecho. Ahora también, yo creo que no voy a entrar tanto en el tema de los antagonistas, que obviamente no son Ruina como tal, solamente
está ahí, existe como tal y está dejando un poco la cagada en el mundo. Pero lo que serían los otros antagonistas, que son Aradan Yomen y Keion, sí no les tomé mucho peso, mucha importancia. A mí me interesaba netamente saber qué es lo que estaba haciendo March, cómo se van a topar con March, cómo van a eliminar a March. Entonces sus tramas o el trasfondo no me interesaba mucho. Solamente me lo dio vuelta cuando empezó con, más en específico, con Keion, en el momento donde entendí cómo funcionaba el poder de Ruina, que entendía que al final, claro, quien tiene un clavo está técnicamente atado a Ruina, y esto permite que él se meta en tu mente y que te haga ser un poco más paranoico. Puede tomar voces y actitudes dependiendo de qué lazo tú tengas, que es la revelación que más me gusta, cuando te das cuenta que al final esa vocecita del el hermano de Vin que se te presenta desde el principio sí resulta ser al final Ruina. Y fue de esas vueltas donde sí terminas aplaudiéndole al Brandon Sanderson por hacer algo que lo tenías específicamente en la cara, pero que no te dabas cuenta o no ni siquiera lo pensabas. Lo que más me pregunto es cómo sería ahora releer de nuevo la trilogía, pero esta vez sabiendo todos los datos, dándote cuenta incluso de los demás detalles. Hablando más de el otro villano, Aradan Yomen, pues más que él como tal, lo que me interesaba era todo el evento que estaba ocurriendo por él. O sea, tenemos a Vin de nuevo fingiendo ser una noble, a esa versión de Vin, mejor dicho, de Ballet Renaux, pero que en realidad en todo momento a mí me encantaba solamente por el cómo se estaba desarrollando la relación de Vin y Ellen. Me sentí algo tan precioso, tan bello, y que incluso la parte que más disfruté fue la parte del baile. Esa parte donde, a pesar de que ellos jamás habían bailado, recién cuando van a tener el primer baile, Ellen tiene el hermoso detalle de ponerse a leer mientras bailan. Y fue como, hermanos, sos un genio, sos un genio. Haciendo el momento tanto chistoso como hermoso. Pero esto solamente hace que cuando llegues al final, sí, te duela, pero de una manera demasiado pronto para empezar a hablar de eso. Antes de, quiero hablar un poco de Sase, que obviamente ya hablando con spoiler y suponiendo que tú ya leíste completamente El héroe de las eras, entenderás que dicho héroe es Sase, héroe que sí nunca creí que fuera. Sinceramente, cuando se nombraba quién podría ser el héroe de las eras, yo siempre apostaba más que nada en que en realidad podría ser Ellen. Sí te dejas bastante en claro de que al final Vin no va a ser ese héroe como tal, pero sí tuve esperanza en de que en algún momento Ellen tuviera ese título. Ahora, después releyendo y releyendo de nuevo el tema de qué es como tal la profecía de el héroe de las eras, claro, toma totalmente el sentido de que tenía que ser un terresiano que guardara información, en este caso de Sasset, que era un terresiano que guardaba información de religiones como tal, gracias a esas religiones, saber cómo tenía que funcionar el mundo, de qué color tenía que ser, qué distancia tenía que tener respecto al sol. Claro, toda esa información está recopilada en las religiones. Entonces, que todo eso converja justo en el momento donde ya está ocurriendo el gran apocalipsis de este mundo, sí te hace generar sentimientos confusos, porque si bien es un alivio de que el héroe sí haya aparecido y de que sea por lo menos Sasset un personaje bastante de corazón y de alma, pero sí es como el alejamiento que va a tener que él vivir, ya que ahora va a ser una esquirla que sinceramente no me recuerdo bien si tiene su nombre en este libro o si acaso lo va a tener después, pero yo por lo menos sé cuál es el nuevo nombre que va a tener, ya que recordemos que en este mundo al final habían dos dioses, Ruina y Conservación. Y lo raro es que también yo esperaba en algún momento, así como estábamos viendo a Ruina, pues que en algún momento también se presentara como tal Conservación, cosa que no se hace y que al final igual tienes un poquito más de contexto más adelante, insistiendo con que hay que leer Historia Secreta para enterarte de muchas cosas. Sí llegué a pensar de que todo lo que estaba pasando con la bruma, quien estaba convirtiendo a gente en alománticos, pero en alománticos en base al dolor, porque en este mundo como que supuestamente puedes despertar poderes, pero a base de tortura, literal. En realidad estaba haciendo Conservación, era como ayudar lo máximo posible, pero claro, eran como de 7 de cada 10 soldados a los que torturaba podían tener poderes alománticos y eliminabas a los 3 restantes, dejándolos totalmente inutilizables. Sí, fue una jugada bastante arriesgada para el que debería ser el dios bueno. O incluso, también lo que me sorprendió fue ese hecho de por fin Vin dándose cuenta de que es el pendiente
pendiente el quien retenía sus poderes, porque al final gracias a ese pendiente ella estaba conectada con Ruina, y al estar conectada con Ruina, claro, ella no podía utilizar sus poderes como si pudo al final del Imperio Final. Me gustó ese como pseudo explicación que ahora sí le da lógica a el gran Deus Ex Machina que tuvo Vin para poder vencer al Lord Legislador. Pero bueno, ya por fin entremos a la parte interesante respecto al final del Héroe de las Eras, la cual es la culminación del apocalipsis, donde Ellen tiene que juntar a toda la gente posible para poder enfrentarse a los Colos. Ni siquiera soldados o un ejército normal, no, son esas bestias azules increíbles que resulta que al final, claro, todos eran humanos, pero son humanos modificados al estilo como los inquisidores, pero no como tal los inquisidores. O sea, es que acá tengo también una duda, no sé si alguien lo haya entendido mejor que yo, pero yo casi veo que los Colos y los inquisidores se forman de manera casi similar. La única diferencia es que los Colos terminan sin conciencia y manejados más directamente por Ruina. En cambio, los inquisidores sí conservan parte de la conciencia o conservan poderes alománticos, cosa que también los Colos no tienen poderes alománticos, ellos son solamente fuerza bruta. Entonces ahí por lo menos mi mente se nubla un poquito. Y como también llega un poco la coincidencia de que lo que estaban buscando, que recordemos que en este libro es más que nada buscar los refugios que había creado el Lord Legislador, que también en este libro queda bastante más en claro de que el Lord Legislador no era malo como tal, pero sí se había vuelto medio loco. Entonces, ese era como el problema. Él era consciente de lo que debería de hacer, pero le faltaba como información para poder manejar las cosas mejor, porque al final lo que hizo no fue un mundo en paz, sino que lo hizo de que sobreviva el más apto y era. Y que justo más encima, la parte que más interesaban, que era buscar ese refugio, ese era el que tenía el Atium, pues sí le quedaba cerca a Ellen. Y que gracias a eso, por lo menos, nos dieron uno de los momentos más impresionantes de El Héroe de las Eras, o mejor dicho, de toda la trilogía de la primera era de Mistborn, que es el discurso que se da Ellen a la demás gente, o del resto de su ejército, para defender a la gente común de los Colos. Discurso que si bien es épico, lo sientes así crudo y sientes que hay posibilidades de que todo resulte bien, sí es un discurso que te anuncia el inevitable final que va a tener Ellen. Final que yo pensé que iba a mandar a la cresta todo, pero que resulta que era el final adecuado para lo que Vin tenía que hacer. Esa mutua eliminación que fue entre ella y Ruina, donde por fin se nos muestra cómo era verdaderamente Ruina, porque en todo momento Ruina fue una voz, alguien con aspecto de otra persona, fue Kelsier, fue el hermano de Vin, pero nunca se mostró a Ruina como era su cuerpo normal, demostrando que era alguien pelirrojo y yo diciendo ya, y eso es importante, es algo que te debería de anotar, cosa que también hasta el día de hoy sigo diciendo ya. De hecho, ahora que yo ya leí Historia Secreta, que obviamente no diré nada respecto al tema, a pesar de que se muestra de nuevo a Ruina como tal, que quedé igual a como cuando terminé El Héroe del Acero. Pero lo bonito acá es que después de que Sasset por fin se entrega al hecho y absorbe ambos poderes, tanto de conservación que tenía en esos momentos Vin y a los poderes de Ruina, puedo por fin poner el mundo en orden y todo funcione como debería de funcionar. Se acabó el tiempo de los volcanes haciendo que caigan cenizas o de las flores que simplemente tenían distintos tonos de grises. Por fin están ahora en un mundo normal donde pueden convivir todos más en paz, y que me sorprende que al final Vin y Ellen, a pesar de todo, sus cuerpos están ahí, pero resulta que no se pueden devolver, no pueden volver a la vida. Mira tú, yo no me la compré, pero cuando leí cómo estaban ellos posicionados en el... voy a llorar. Estaban posicionados ahí, en el piso, tomados de la mano. Yo creo que voy a dejar por ahí una imagen que pille de cómo se veían ellos en ese momento, porque no, es hermoso. Es el momento que me hizo por fin, por primera vez, llorar por un libro. Y que espero que a ti también te haya hecho llorar. Pero también, lo otro que me había dejado así como medio dudoso y medio trastocado fue el hecho de que Sasset le haya dicho a Fantasma de que por petición de Kelsier, o sea que sí, Kelsier está como fantasma, o sea, no como fantasma, sino que como espectro o algo, bueno, de que al parecer, claro, Sasset sí pudo tener ahora conexión, ya que está en el otro lado, ya que ahora es un dios, con Kelsier, pero que le haya pedido que ahora Fantasma ahora sea un nacido de la bruma. Pero que me hace preguntarme, el ahora, ¿qué va a pasar? Ninguno de los protagonistas sigue vivo, de los que eran importantes por lo menos en este
la primera trilogía y a los únicos que tienes es a Brisa, Hammond y Fantasma. Claro, que creo que solamente quedan ellos tres, po. Claro, porque incluso Tinsun, supuestamente, al ser un Kandra, como que todos terminaron congelados y que al parecer sí pasa algo, pero ese algo lo tengo medio entendido porque hubo cierta mención en Trenza del Mar Esmeralda. Entonces, y sinceramente, en lo que haya sido de Tinsun, por lo menos hasta la fecha en donde estoy grabando este video y donde yo he leído de Brandon Sanderson casi todo y que me falta terminar El ritmo de la guerra, Viento y verdad, la segunda era de Mistborn y 2 de los 3 proyectos secretos, pues sinceramente no tengo ni la menor idea. Así que eso queda como un misterio tanto para ustedes como para mí. Así que eso, creo que abarqué por lo menos lo que debió ser más importante para mí y que no me quedara el video tan largo, pero espero que lo hayan disfrutado y que también hayan disfrutado de leer la primera trilogía de Mistborn. Mantendré la mecánica que estaba llevando de que voy a reseñar según el orden que yo he estado leyendo el Cosmere, pero si en algún momento veo la oportunidad de reseñar alguna otra cosa, lo más seguro es que lo estaré haciendo. Ahora también avisar que el próximo reseña por fin voy a tener nuevo gorrito, así que no me verán con esto tan, no sé, tan fuera de la temática, pero tendré más variedad. Así que eso, sin nada más que decir mis esquirlados, nos veremos para la siguiente reseña. Bye bye.